Casos directos de ángulo. Ángulo de dos planos, método general. Se trata de obtener el ángulo que forman en este caso dos planos que están materializados en dos triángulos, el triángulo ABC y el 1, 2, 3. Como vemos en el espacio, pues se van a formar un ángulo determinado cualquiera. Para poder seguir los pasos de obtención de del ángulo que forman estos dos triángulos, tenemos que seguir los pasos siguientes. Como vemos aquí, el ángulo de dos planos, tenemos que seguir el proceso para obtención, y el proceso es el siguiente. Primero, intersección de dos planos, P y Q. Cómo se obtiene la intersección de dos planos, que nos da una recta R. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo obtenemos la intersección de dos planos P y Q, que es una recta L. Segundo, dibujar un plano W perpendicular a dicha intersección. También en los vídeos de perpendicularidad hemos obtenido y hemos representado de varias maneras cómo se obtiene un plano W perpendicular a L. Y siguiente paso es la obtención de la intersección de ese plano W previamente dibujado con el plano P y con el plano Q. El ángulo que forman esos dos planos es el ángulo que forman las rectas R y S. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta además que el plano W es perpendicular a la recta L, con lo cual R, que está situada en W, es perpendicular a la L. Si acotáramos esa recta en acotar angular, el ángulo que forma la recta R que señalamos y la L son perpendiculares, y lo queda demostrado ahí que son perpendiculares por el concepto de perpendicularidad entre recta y plano. Y lo mismo pasaría con la otra recta S. Si L es perpendicular a W, L es perpendicular a todas las rectas que hay en W. La S que está en Q es perpendicular, pues que está en Q también es perpendicular a la L. Si acotáramos otra vez, pues veríamos el ángulo que forman esas dos rectas, que vemos también que forman 90 grados. Nos acercamos, veremos ahí que forman 90 grados, ¿vale? Y si nos alejamos del vídeo, veremos ahí que la recta R está situada en P y la S en Q. Entonces, ahora para calcular el ángulo tendríamos que calcular el ángulo que forman R y S. Con la orden otra vez acotar angular, señalaríamos la recta R y la S y acotaríamos ese ángulo que nos dice que son 51 grados, que siempre es el menor. El ángulo menor entre dos rectas es el ángulo que buscamos, 51 grados. Pues volviendo al ejercicio base que estamos estudiando, se trata ahora de calcular el ángulo que forman esos dos planos, esos dos triángulos. Lo primero que tenemos que hacer, que hemos dicho, es dibujar y obtener la intersección de esos dos planos. Hemos obtenido por algún método que ya conocemos, que estudiamos en los vídeos de intersecciones, cómo obtenemos la intersección de esos dos triángulos, el ABC y el 1, 2, 3. Pues bien, recordando lo que hemos visto, se trata ni más ni menos de dibujar dos rectas, una en el plano P, que es la R que sea perpendicular a la intersección que hemos dibujado, y otra la S en el otro plano que sea perpendicular. El ángulo que forman esas dos rectas es el ángulo que buscamos. Bueno, pues muy bien, tan sencillo es en AutoCAD obtener el ángulo que forman esos dos triángulos, que dibujaríamos, porque AutoCAD lo hace directamente, desde un punto cualquiera de uno de los triángulos, por ejemplo 1, 2, 3, y desde ese punto medio del lado 1, 3 del triángulo 1, 2, 3, dibujaríamos directamente la perpendicular, porque AutoCAD es capaz de dibujar la perpendicularidad directamente desde un punto a una recta. Y eligiendo ahora otro punto, dibujaríamos otra línea que pase por algún punto de la otra recta, del otro triángulo, perdón, del lado BC del triángulo verde, y trazaríamos también la perpendicular. Esas dos rectas que estamos dibujando, que he dibujado, esa recta es perpendicular a la intersección. Si ahora desplazamos esa recta desde el punto final al punto final, esas dos rectas se cortan. El ángulo que forman esas dos rectas, la R en el triángulo 1, 2, 3 y la S en el triángulo ABC, pues sería el ángulo que buscamos. Para calcular el ángulo, AutoCAD lo permite cambiar el SDP. Nos vamos ahí a SDP 3 puntos, primer punto, segundo punto y tercer punto.
Y ahora, de nuevo con la orden acotar angular, calcularíamos el ángulo que forman esas dos rectas. Pero como siempre, si nos movemos en el espacio, como siempre, buscamos el ángulo menor. Ahí lo vamos a ver bien, ¿vale? Ese es el ángulo que buscamos, que nos dice que 59 grados. También lo leemos ahí. Si ahora con el órbita nos movemos e intentamos poner proyectante los dos triángulos, ahí más o menos vemos que sí, que es el ángulo aproximadamente, pero lo hemos calculado